Estamos en este espacio de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, continuando con la temática de esa decisión que te cambió la vida o que nos cambió la vida. Hoy nos acompaña Paula de Llanó Bonilla. Paula, ¿quién eres tú? Bueno, primero muchas gracias por invitarme a este espacio que me parece precioso y además esa pregunta es vital y difícil. Yo soy doctora en literatura, profesora, que amo ser profesora, y me he dedicado sobre todo como a la hermenéutica literaria, que me ha ayudado mucho a comprender el mundo. ¿Cuál consideras tú que haya sido la decisión o las decisiones que cambiaron o dieron origen a ese rumbo de vida que permiten a Paula ser lo que eres hoy? Pues yo creo que la decisión más importante que tomé y que me cambió la vida fue estudiar literatura. Precisamente, pues además no había pensado estudiar literatura, ¿no? Siempre pensé que pues uno para qué va a estudiar literatura. Eh, Había empezado a estudiar ciencias políticas, muy serio, y la verdad no me gustó nada, aunque reconozco el valor, y decidir estudiar literatura creo que me cambió totalmente la vida, porque me he podido desarrollar en lo que más me gusta, que es ser profe, en aprender de los demás, eh, y en como tener esa cercanía con los seres humanos, que creo que es lo que más me gusta. El hecho de ser profesora, el hecho de contribuir a ese avance de los estudiantes que cursan por ti, ¿cómo te aportan a tu crecimiento personal, a tu espiritualidad? Bueno, pues los que amamos esta profesión sabemos que es, pues además de ese valor humano que tiene todo el tiempo, ¿no? Porque los estudiantes ahora sí que te cambian la vida cada vez, ¿no? Ellos te muestran todas las perspectivas posibles del mundo, ¿no? Eh, entonces, pues cada estudiante me ha aportado, la verdad, esa comprensión, y me ha ayudado además a vencer miedos. Yo creo que además, inclusive, esto es como súper exagerado y ahora que dices de lo espiritual, pero yo creo que la docencia me ha salvado la vida. Y pues me da un lugar en el mundo, que también es súper importante. Y tengo como un montón de casos, ¿no? Porque cada estudiante como que lo atesoro en mi corazón y en mi vida, en mi historia particular de vida. Pero digamos que uno que recuerdo muchísimo es alguna vez que tuve que hacer una entrevista a un chico que se llama Juan Carlos, con parálisis cerebral. Yo tenía que hacer entrevistas para que los chicos entraran a una carrera de literatura, y de repente me encuentro con este niño que no sabía yo cómo hablarle, ¿no? Y él me fue enseñando todo, o sea, él me fue enseñando inclusive cómo hablarle, ¿no? Me fue enseñando lo importante que era para él la literatura, me fue enseñando, y además también vi un valor que a veces cuando estamos muy académicos no nos damos cuenta, y es lo que el arte hace en las personas, ¿no? Lo que el arte hace como en cada ser humano, en cada momento de la vida, que ya lo había medio vislumbrado y algún profe me había hablado de eso, pero yo no le había hecho mucho caso. Pero creo que con Juan Carlos dije, puff, fue como la explosión de, sí, en efecto, el arte, y en este caso la literatura, es como una posibilidad infinita para ser reconocidos, para encontrar un maravilloso lugar en el mundo que a veces la cotidianidad no te permite. Pero Juan Carlos me mostró eso, me mostró que eh, pues ahí en la literatura, en ese mundo a veces ficcional, él encontraba ese espacio, y entonces él nos enseñó, creo que a todos los que tuvimos la suerte de estar y acompañarlo un poco en su camino, pues nos tocó el corazón totalmente, ¿no? Esa manera de uno ir aprendiendo con la vivencia, de ir entendiendo cómo es el otro ser humano, es muy gratificante, es importante, pero noto que tú eres docente de vocación. Por ahí un ave me contaba que tú formabas a las plantas y a las muñecas para dictar clase.
¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese crecimiento o ese cambio de pasar a ilustrar a las plantas y a las muñecas a lo que eres hoy? Pues es como súper curioso porque soy de familia de profes, ¿no es cierto? Mis dos padres son maestros, con lo cual yo crecí viendo esto, ¿no? Crecí como que esto era una forma de vida, ¿no? Y entonces sí, en efecto, como te contó esa ave, pues yo daba clases a mis muñecas y sobre todo a las plantas, como que me acuerdo mucho de eso, que parece muy raro ahora, ¿no? Como súper esotérico. Pero yo les enseñaba, estaba convencida de niña que les enseñaba a leer y escribir. Y pues creo que ahí fue naciendo como esa vocación que tengo, ¿no? Y además porque pues el ejemplo en casa también fue un amor infinito, como por ser profe, ¿no? No necesariamente por la profesión, pero sí, creo que ser profesor, alguien decía, es que profesas algo, ¿no? Entonces creo que la vocación nace ahí como desde la infancia y que nunca se fue, además, porque luego están los primitos, ¿no? Entonces luego los compañeros y fue como súper natural para mí ser profe, ¿no? No fue como de repente en algún momento pensé que no lo iba a hacer, pero fue como un nanomomento, ¿no? Y luego ya me di cuenta que ya no te puedes escapar a tu destino y pues me encanta, es lo que amo hacer en realidad. Dicen que tú eres el desarrollo de lo que te gusta hacer. Parece que es tu caso. Te gustaba educar a las plantas y ahora educas para la vida. ¿Qué consejo le darías a las personas que de una u otra manera deciden ser profesores? Uy, pues un consejo, a ver, qué difícil, pero el consejo máximo es que amen lo que hacen, ¿no es cierto? Creo que esto requiere mucha paciencia, mucho amor por el otro, mucha disposición para el otro y tener ganas de encontrarse y hablar, ¿no es cierto? A veces como que pensamos que ser profe es tener un montón de contenidos, que sí, ¿no? Que saber un montón de cosas también, pero creo que más allá de saberlas es entender que estás compartiendo con otros seres humanos, que estás compartiendo vidas, que estás aprendiendo, porque creo que lo más importante para nosotros es saber que siempre estamos en proceso de aprendizaje, ¿no? Esto no se acaba nunca, porque siempre tienes alumnos diferentes, siempre tienes alumnos con circunstancias totalmente diferentes, ¿no? Cuando tú empiezas tienes un tipo de estudiante y luego otro con otras características. Entonces creo que eso es la disposición de conversar, la disposición de entrar en diálogo con otras vidas. El diálogo efectivamente es lo que nos diferencia del resto de especies aquí en este mundo. Y ese diálogo es mutuo y nos hace crecer. Los últimos chicos, pandemia, digámoslo así, que son los que estuvieron en confinamiento desde el 2020 a 2023, a ellos tiene un gran impacto. ¿Cómo los analizas respecto a generaciones anteriores? ¿Cómo los ves? Pues siento que nos falta como todavía un poco estudiar más el asunto. Creo que en parte porque ellos me lo han dicho, ¿no? Ellos me ayudan a hacer un montón de tareas. Perdieron como en entrar en diálogo con el otro, ¿no es cierto? Perdieron como un poco la sociabilidad, perdieron concentración en muchas cosas, perdieron autonomía de estudio. Creo que la pandemia, el impacto de la pandemia es más grande de lo que nos imaginamos, es mucho más fuerte afectivamente también, sí. Lo que significó para ellos estar encerrados, ¿no? Como que a veces se nos olvida. Y Ginás decía, además, que es muy bello porque él decía, la pandemia no nos va a cambiar en absoluto. Eso va a ser como cuando a uno le pasa una cosa traumática y fin, la supera, porque además es necesario superar las cosas, ¿no? Fue tan traumático, pues que ya es como pandemia, ¿qué es eso? Pero creo que sí tenemos que pensarlo un poquito más detenidamente, sobre todo en ese impacto emocional que tuvo en todos, ¿no? Porque también creo que en nosotros, para bien y para mal, como más grandes, pues también tuvo un impacto, pero en ellos creo que es allegarnos también un poco a lo que les tocó, las fibras, ¿no es cierto?
En algún caso me contaban, sobre todo los que estaban en cole, que los profes en algunos casos no los atendieron, no les dieron clase, y sé que para todos fue una circunstancia difícil, ¿no? Aquí no se trata de señalar a nadie, sino ver entre todos cómo vamos reconstruyéndonos, y que es importante acordarnos que esto sí pasó, ¿no es cierto? Que sí, que hay que superarlo y que qué bueno que ya estemos en este punto, pero hay que recordar que sí pasó justamente para construir juntos y recomponernos juntos como de este evento como tan difícil y traumático. Bueno, Paula, creo que de ese tema podríamos abrir un espacio posteriormente. Te agradezco mucho haber aceptado la invitación de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Autónoma de Colombia, y espero que nos acompañes en otro diálogo. Muchas gracias. A ti muchísimas gracias por todo y pues por escucharme. Bueno, muy gentil.